Hola amigos, gracias por ingresar nuevamente a mi canal. Yo soy Patti Javas de Patti Javas Consulting y en este vídeo vamos a hablar de Argentina. Argentina, que tenemos un año que es eleccionario, cuenta con las condiciones, con varias. Yo les recalqué en un vídeo anterior sobre Argentina, justamente cuando les mencionaba que cuando uno va a elegir un mercado, las mejores condiciones las suele tener cuando tenemos no solamente los precios sobrevendidos, porque nunca sabemos hasta dónde pueden llegar a alcanzar, sino también tiene que coincidir la moneda en devaluación, en su pico devaluatorio también. Pero les mencionaba meses atrás que, a diferencia de lo que veíamos el año pasado en Brasil, donde nos dio grandes oportunidades y operé con mis clientes en el mercado en todo lo que respecta a ADRs de Brasil, la diferencia con Argentina es que el alto grado de tasas con una moneda que digamos, su devaluación comenzó en el 2018, cuando incluso, Donald Trump hace el tax reform y eso produce un efecto devaluatorio en todas las monedas emergentes, pero en ese caso donde veíamos la oportunidad era en el mercado de Brasil. Este año tenemos Argentina en una situación similar, salvo la gran diferencia que existe, que les recalcaba también, es en el alto niveles de tasas que tenemos. Entonces ahí es donde deja la incógnita si justamente meses atrás que yo mencionaba que al tener unas altas tasas como teníamos, es producto de que se necesitaba mayor incremento en la devaluación de la moneda. Entonces, también les decía que necesitábamos una segunda pierna alcista. Para aquellos que me leen por Twitter, en @Patti_Javas, les mencionaba la alta probabilidad de que en esta segunda pierna alcista de la devaluación del peso argentino nos llevara a niveles de 60 puntos. Justamente a esos niveles hemos alcanzado después del resultado de días pasados de las PASO. Si bien no es el resultado final, lo importante es el impacto que produce sobre las variables. Es decir, yo no focalizo en el tema político de quién gana o quién pierde, sino de los efectos que produce sobre las diferentes variables y obviamente sobre nuestros ADRs. También al mismo tiempo tengo que llevarlo a ver cómo está el dólar en el mundo, y justamente semanas atrás les decía que el dólar había iniciado una segunda pierna alcista y justo coincidió cuando veíamos el dólar contra el yuan, donde también les decía en todo este proceso que justamente para que a mí me confirmara que realmente Estados Unidos hacía un acuerdo con China, tenía que haber el dólar contra el yuan por debajo de 6,70. Eso no sucedió y entonces siempre como que se prometía de un acuerdo y nunca se concretaba. Y entonces de manera que ponían la expectativa y con esa expectativa se mantenía el mercado al alza. Pero justamente fue cuando el dólar contra el yuan supera el área de 6,88, es donde comienza esa aceleración de la devaluación del yuan y nos lleva a niveles de 7,14, y ahí es donde Donald Trump inicialmente dice que hay una manipulación por el hecho de aumentar las tarifas al devaluar la moneda, compensaba esa situación. Pero ya veíamos antes que eso sucediera, que era lo que les decía cuando cruzara los 6,88, que íbamos a ver una segunda pierna alcista en lo que respecta a la suba del dólar. Esta segunda pierna alcista también como llevó a corregir, a iniciar la corrección, más que nada el mercado de los Estados Unidos. Eso también motivó en forma inicial una suba en el oro, como refugio en el oro, pero también veíamos refugio en lo que respecta a las
digamos, en relación a los bonos de los Estados Unidos, es decir, a producir nuevos descensos en las tasas implícitas de los bonos de 10 y de 30 años. En lo que respecta, para aquellos que no vieron el vídeo anterior, sugiero que lo vean también porque ya expliqué de la situación del mercado de los Estados Unidos, pero más quiero ver este contexto internacional para ubicar a Argentina en relación a las monedas, porque uno piensa que devalúa Argentina y no devalúa el resto de los países, y también vimos hoy especialmente un avance importante en lo que respecta al peso mexicano, a un real arriba de los $4, y en el caso de México y mismo del yuan, que también se revalorizó, no tiene nada que ver con el tema argentino, porque muchas declaraciones hay sobre Bolsonaro respecto a Argentina y puede en cierta forma culpar a Argentina de la caída de sus acciones, y realmente en el caso de Brasil, si uno mira tanto Vale como PBR, después de haber ganado sus elecciones en el año anterior, justamente previo a lo que fueron las midterm elections de los Estados Unidos, donde también había, que comenté varias oportunidades, un paralelo entre la fortaleza de Bolsonaro o lo que fuera con respecto a Donald Trump en lo que hace a su personalidad, y también entonces en cierta forma se usó esa imagen para también en el momento que justamente se produce el día previo a las elecciones de Brasil, también justamente ahí corría el riesgo los Estados Unidos de profundizar la baja, y justamente gracias a esa comparación de caracteres y demás, produce un rebote técnico en el mismo viernes los Estados Unidos, y dan fuerte impulso a los ADRs de Brasil previo al resultado eleccionario. Entonces ya ahí ya jugaban otras cosas. No es el caso de Argentina, que tampoco era el resultado final de las elecciones, sino era las PASO. Pero bueno, en el caso de Argentina yo venía recalcando los días anteriores que mientras veíamos al mercado de los Estados Unidos que retrocedía, en Argentina me llamaba la atención que todos los días previos se trataba de generar aperturas alcistas en lo que respecta a Galicia, y cuando el mercado tiraba, digamos, Estados Unidos tiraba para abajo, y yo les ponía, escribí por Twitter el nivel de soporte de Galicia en el área de los 33 puntos, y el día previo al resultado de las PAS, el viernes ya el jueves y viernes, había elevado yo mi nivel de soporte a los 33,5, y los niveles de resistencia en el área de 38,5, 39, que justamente en la charla que di el pasado 8 de julio en Acantilados, en el Golf de Acantilados de Mar del Plata, también les mencioné que era una gran oportunidad de venta, justamente esa área entre 38,5 y 39, y justamente ahí se daba con un dólar que lo teníamos alrededor de los 42 puntos, y en vistas de lo que justamente también les expliqué de una segunda pierna alcista en el dólar, que en ese momento el euro estaba cotizando en 1,13, y les dije en ese momento que iba a retroceder hacia el área de 1,11. Justamente eso es lo que vimos. Y bueno, justamente toda esa situación nos iba a dar como resultado lo que hoy tenemos, la devaluación de nuestra moneda. Pero en realidad, si uno mira Argentina, el proceso correctivo de largo plazo se profundiza, es decir, a diferencia de lo que pudiéramos ver en un año eleccionario de Brasil, el hecho de que Galicia en junio del 2018 quebrara los $37 y lo llevara a mínimos de 18,30, esa situación en la que ya nos estaba diciendo que habían problemas en la economía de Argentina,
y esa situación hizo profundizar la baja a los 18,30 el año pasado, en el último trimestre, justamente cuando también se producía el inicio de la corrección del mercado de primer corrección importante del mercado de los Estados Unidos. Después, bueno, todos esos daños, es decir, mientras el resto del mundo caía, Argentina lo hacía con mayor profundidad, quebrando niveles de soportes importantes que nos conduce en estos momentos a una situación donde, corrigiendo el resto de los mercados, Argentina se coloca más como una situación de un mercado de Europa, como si uno compara con España o con Italia, más comparable con esas situaciones en lo que respecta a la parte técnica. Y lo que veo en el caso de nuestro mercado, sí, focalizo principalmente en Galicia. Recuerden que siempre también para elegir un mercado, para iniciar compras en un proceso correctivo de largo plazo, como vemos con la moneda que se está devaluando, justamente cuando encontramos el pico de la devaluación, es decir, el piso en el peso argentino, con las acciones también en sus pisos, que yo le digo que es una gran oportunidad de compra. También esto se tiene que dar con una serie de circunstancias para que a mí me terminen de cerrar que estamos en importantes pisos. Les decía el caso de las tasas, hasta tanto no tengamos una moneda que, digamos, que la devaluación vaya en forma conjunta con el nivel de tasas, es decir, se necesita, digamos, mayor, digamos, presión sobre a reducir las tasas de manera tal que podamos encontrar un piso en el peso. Si focalizo en lo que hace a los gráficos, yo estoy viendo en el caso de Galicia, acá tenemos un importante nivel de soporte, que es el área de esta semana de los 17,50. Yo les decía que si después de la caída que vimos el pasado lunes, les escribía por Twitter justamente que si teníamos una Galicia que se sostuviera entre los 17,50 y la zona de los 18,30 puntos, eso nos pudiera dar una estabilidad como para poder afrontar una situación, pero que si quebrábamos el área de los 17,50, ahí pudiéramos tener un nuevo riesgo. Bueno, todos sabemos que renunció hoy, digamos, el ministro de Economía, Duhovne, y justamente esa situación es la que justifica en cierta forma la caída, la profundización de la baja que cerró Galicia en el día de hoy en 14,95. Es decir, tuvo una baja superior al 15%, tenemos un nuevo ministro de Economía, Lacunza, y bueno, y justamente en las próximas horas va a iniciar sus funciones y va a dar una serie de medidas. Vamos a ver cómo eso responde sobre el papel, porque realmente es importante volver a recuperar el área de los 17,50 y lograr una estabilización a poder recuperar los 18,30. El punto es que necesitamos salir de estos 18,30 puntos antes de terminar el trimestre, es decir, antes de fines de septiembre, y como les explicaba en el vídeo anterior, los riesgos que también corre el mercado de los Estados Unidos en el caso de que no dé señales de baja de tasas en la medida que quiere el mercado, por lo menos en caso tienen que ser de 50 puntos básicos mínimo, como para que el mercado lo tome como un factor positivo que haga entender Powell esta semana, y también mucho de eso vamos a ver en los Fed Minutes. Vamos a ver si eso puede dar una salida a Argentina. Pero acá lo importante es, porque si a fines de septiembre vamos a ver el escenario peor,
cuál pudiera ser. Si para fines de septiembre tenemos una Galicia que en lugar de estar cotizando por arriba de los 18,30, está cotizando por debajo de 17,50, entonces ahí pudiéramos tener una profundización de la baja, y eso sí nos pudiera llevar en primer lugar a la zona que estamos más o menos testeando, ¿no? Pero cerca, ya por los niveles que alcanzamos, el área de los 14 puntos, pero en caso de que esa área sea quebrada, yo calculo que pudiéramos ir nuevamente a buscar el área de los 10 puntos, y con ciertos riesgos. Depende de, digamos, en estos momentos va a depender mucho del estado obviamente de las monedas, y las monedas también, el proceso devaluatorio que también se está llevando a cabo en el mundo, pero también les quiero llevar la tranquilidad que, si bien vemos que todo este proceso se adelantó, no es parte de la casualidad, calculo. Pienso que también lo que vimos previo a las elecciones, y el hecho que les decía que estaban marcando el papel como para dar ese impulso el viernes anterior, haciéndonos pensar que Macri ganaba las elecciones, creo que no fue parte de la casualidad. Yo creo que después del quiebre de los $37 en el caso de Galicia, allá en junio del año pasado, todo este impulso que se dio, vieron que el mercado de Argentina empieza a levantar en mayo, justamente en forma inversa a lo que estaba pasando en los Estados Unidos, que tuvimos una importante corrección en el mes de mayo también, después de la colocación del IPO de Uber. Y justamente esa contramarcha que hizo Argentina, que sorprendió a todos, que no iba con el resto del mundo, creo que fue que llevó justamente a Galicia al área de los 38,5, 39, esa área de resistencia. Creo que más que nada fue una situación, generar esa situación, si bien como que nos decían que era porque ganaba Macri, yo creo que fue todo algo generado como para reducir la exposición en Argentina, y justamente usar ese avance para reducir, justamente para vender los activos antes de, justamente, no solamente por el resultado eleccionario, que quizás ya estarían previendo una situación así y nosotros todos no lo sabíamos, pero más que nada también en compaginación con la corrección y la segunda etapa de devaluación en las monedas. Por eso pienso que si vamos a ver el lado más positivo, quizás era importante hacer esta devaluación ahora y unirnos con el mundo en un proceso devaluatorio, y no hacerlo en dos etapas, hacerlo ahora y después nuevamente en fines de octubre, justamente cuando los mercados debieran, después de pasar la reunión del ECB en septiembre y el Brexit en octubre, no tener dos etapas de devaluación. Así que dentro de lo llamémosle malo, pudiera ser a una situación positiva, que todo pase de una, ¿no? Entonces, de esta manera, poder también evitar quizás un quiebre justamente del área de los 17,50 puntos, y llegar a fines de septiembre, ojalá sea por arriba de este nivel, pero para asegurarnos realmente que estamos haciendo las cosas bien, tendríamos que tener una Galicia arriba de 18,30 hacia fines de septiembre. En el caso de no hacerlo, vuelvo al escenario negativo, y en todo caso hay que ver también cómo llegamos con el resto de las monedas, porque también estoy viendo en el caso del peso mexicano que en estos momentos está cotizando en 19,84. Yo escribí varias veces en las últimas semanas, ya hace varias semanas, justamente que estábamos iniciando una segunda pierna alcista que pudiera llevar al peso mexicano al área de los 22 puntos, que fue el máximo que llegó que
creo que fue, sí, en el primer trimestre del 2017, justamente recuerdan cuando caía también los precios digamos, los commodities, del precio del petróleo, que justamente ese es otro punto que también vimos la semana anterior, cómo se manipuló el precio del petróleo, cosa de ser sostenido para sostener también el mercado de Estados Unidos. En caso que veamos al petróleo colocarse por debajo de los 54 puntos, hay bastante, pudiera ser muy factible que cayera otra vez hacia el área de los 50 puntos, y en estos momentos el petróleo está en 56,15. Hoy justamente les marcaba un nivel importante de resistencia en la zona de 56,30 y justo tocó exactamente, sin ningún decimal más, justamente 56,30 fue el máximo del día de hoy, bueno, el 19 de agosto, y estoy viendo que en estos momentos la tasa implícita del bono de 30, el bono de 10 está nuevamente retrocediendo, y a ver, en estos momentos los futuros como tenemos están apenas, bueno, 4 puntos arriba, es decir, por debajo de los máximos que vimos hoy, si lo llevamos a lo que operamos en el día, es decir, debajo del gap que les mencioné en el vídeo anterior. Así que sugiero que vean el otro vídeo, y vuelvo a recalcar el tema de las monedas, el tema de la devaluación de Argentina. No es aislada, vean el resto de las monedas. Ninguno de los medios hace mención a que no solamente Argentina devalúa la moneda, es decir, se incrementa el dólar en el mundo, y por eso es que Donald Trump justifica quizás a decir que quiere que está pidiéndole a la Fed incluso que baje en un 1%, un punto, digo 1%, un punto a las tasas. Pero bueno, vamos a ver qué responde la Fed, porque si uno mira el nivel de petróleo que tenemos y demás, quizás no lo justifica tanto como para y aparte el índice de desempleo también no justifica tanto, porque si después escuchamos las declaraciones de Peter Navarro, que es el advisor justamente en el trade que está haciendo el trade war que está haciendo Trump con China, justamente está sugiriendo que realmente está justificando la caída de las tasas implícitas de los bonos de 10 y de 30, justamente diciendo que el resto del mundo está mal y que no está, como el resto del mundo está comprando los bonos de los Estados Unidos como refugio, y no quiere decir con eso que sea que Estados Unidos digamos, sea producto de la economía de Estados Unidos que haya refugio en los bonos. Entonces hay contradicciones, como diciendo la economía está muy bien, entonces si la economía está muy bien, ¿por qué le va a contestar a Powell, por qué quieres que baje las tasas? Entonces esa es otra situación que vamos a ver cómo se soluciona esta semana, es decir, qué nos dice Powell, pero yo les sugiero mucha cautela en la jornada del miércoles, especialmente después de los Fed Minutes, a ver cómo reaccionan las monedas, cómo reaccionan las tasas implícitas de los bonos, y qué niveles tenemos obviamente del S&P 500, si logramos o no cerrar el gap que tenemos abierto a la baja, y en caso que no lo cerremos y vayamos a quebrar, que les decía, los 2.893 puntos, o bien la zona de 10.000 puntos en el Dow Transportations, también tengan mucho en cuenta, porque pueden ser señales de advertencia, como también estamos viendo en lo que respecta a las monedas, al yuan, al peso mexicano y al real, así que tengamos mucho en cuenta todo lo que está sucediendo a nivel global. Bueno, por hoy les dejo acá y nos mantenemos en contacto a través de Twitter. Pueden entrar a @pati_javas. Cualquier cosa también me pueden enviar un email para ver todos los servicios que yo doy. Mi email es javaspati@gmail.com,
y también me pueden ingresar a mi página que es patijabasconsulting.com. Bueno, muchas gracias y nos vemos la próxima, y háganle un like si les gustó el vídeo y suscríbanse, así les llega cuando levanto un nuevo vídeo. Muchas gracias.